Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 19 de mayo les invito para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año. Hechos capítulo 25, Ruth capítulo 3 y Salmos 48. Salmos 48, Ruth capítulo 3 y Hechos capítulo 25. Les invito a que vayamos hoy al Salmo capítulo 48. Este salmo, como habíamos visto la semana pasada, pertenece al grupo de 7 salmos, según pues la organización de nuestra Biblia, escritos por los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los cantores del templo. Eh, y, y pues este salmo tiene unas connotaciones muy particulares y pues me voy a permitir hoy leerlo y que también eh, plantear algo. Hay una manera literal de este salmo, pero también hay una manera de poderlo interpretar hoy para nosotros. Empieza reconociendo la dignidad de alabar al Señor. Dice Dios, Él es grande, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. O sea, esta es una introducción muy importante de este salmo. Esto demuestra que es un salmo de gratitud, es un salmo seguramente desde la victoria. Los salmos, como hemos visto, tienen diferentes enfoques. Por ejemplo, los salmos imprecatorios son salmos que desean el mal a aquel enemigo. Es el salmo que se expresa desde el dolor, seguramente desde la amargura, desde la angustia, y donde está el alma del creyente atribulada, afligida, y que con toda libertad va a su Señor y en su dolor, angustia, pues le expresa incluso ese anhelo y esa necesidad de justicia y en cierto sentido también de venganza. Pero aquí vemos un lenguaje de gozo, un lenguaje de alegría, un lenguaje de victoria. Y así que podemos entender este salmo como la reacción pues, de estos autores, de los hijos de Coré, de ver la gloria, de ver el poder de Dios. Se puede ser seguramente en una victoria militar respecto a los otros pueblos. Ahora podemos deducir también que este salmo seguramente es de la época de David eh, o posterior a la época de David, en que Jerusalén está gozando de paz, está gozando de la victoria. Dice entonces, el Señor es grande y es digno de ser en gran manera alabado. ¿Sí? Vuelvo y digo, es un reconocimiento de las obras sobrenaturales y poderosas del Señor. Pero dice la segunda parte del versículo 1, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Sí? Entonces, aquí nos ubica en un lugar físico y es Jerusalén. Pues Jerusalén a través del Antiguo Testamento y el mismo Señor Jesús le da un lugar soberanamente el Señor le elige como la morada de sus pies. Salomón consagra el templo a Jerusalén. Allí tuvo su afecto David y fruto de la alabanza y de la consagración, pues Jerusalén se convierte en el centro eh, de fe para los judíos. Hoy en día Jerusalén es el centro de fe de judíos, de musulmanes y de cristianos. ¿Por qué? En el caso de los judíos, allí estaba el templo que construye Salomón, que dedicó David, porque quien dedicó el lugar, que era la era de Hernán Araúna, quien compró ese lugar, quien proveyó todos los recursos, fue David. Salomón lo construyó y lo consagró y Dios bendijo ese lugar como el lugar donde estarían la morada de sus pies, sus ojos puestos en ese lugar. Para el mundo cristiano, pues es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo, habló de Jerusalén, murió y resucitó y nos trajo la libertad.
Jerusalén representa nuestra paz, nuestra reconciliación, representa nuestra salvación, porque allí es donde nuestro Salvador derramó su sangre. Y para el mundo del Islam, los musulmanes, es el lugar donde su profeta Mahoma, en una experiencia extática, fue a Jerusalén en espíritu y en un caballo alado y sube a los cielos, donde tiene un encuentro con el Señor y vuelve allí a Jerusalén, en el mismo lugar donde estaba establecido el templo de Salomón. Entonces, es una ciudad que hoy en día ya no solo es una ciudad santa para el judaísmo, para el cristianismo, sino también incluso para el islam. De hecho, en ese orden que los estoy mencionando, es que adquiere valor Jerusalén, primero para los judíos, luego para los cristianos y posteriormente para los musulmanes y seguramente para otras expresiones de fe. Dice, la ciudad de nuestro Dios en su monte santo. Jerusalén inicialmente se construye al sur, o más bien, el templo queda al norte de lo que era la ciudad de David, que era digamos, la que queda sobre el monte Sión. Allí se edifica la ciudad de David, que era la ciudad de los Jebuseos, que posteriormente se va a llamar Jerusalén, y al norte quedaba, digámoslo, el monte Moriah, que es donde se va a edificar el templo. Es la ciudad de nuestro Dios, ha sido consagrada al Señor, el monte santo. Entonces empiezan los hijos de Coré. Vuelvo y digo, tiene que haber una victoria para que ellos hablen de esta forma: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Vuelvo y digo, aquí lo están mencionando como la ciudad de David, ¿sí? Del gran rey. Pero en Mateo 5:35, para que lo tenga en cuenta, el Señor la está mencionando ya no como la ciudad del gran rey David, sino la ciudad del gran rey Jehová o Yahvé. Es la ciudad del Señor. Dios es omnipresente, omnipotente, pero soberanamente apartó este lugar como su ciudad especial. Es como si tuviéramos la gran casa para Dios, toda la creación es su habitación o su casa, pero su habitación especial y particular es esa. Así soberanamente lo escogió. ¿Por qué? Pues como podemos decir, como Dios nos tuvo en cuenta a nosotros en su soberana misericordia. Empieza a describir el gozo que trae este lugar, pero el gozo no es por el lugar en sí, no es ni siquiera por un pueblo en sí. El gozo y lo especial de este lugar es la elección que el Señor hizo, como ellos expresan aquí la experiencia espiritual que ha enriquecido sus vidas. Y dicen en sus palacios, Dios es conocido por refugio. O sea, el afecto por este lugar está basado en la experiencia que han tenido con el Señor, que han experimentado ellos, que allí en el Monte Santo, en el Monte de Sión, ellos han conocido a Dios como refugio, han experimentado la protección del Señor. De ahí que también tantas personas siguen peregrinando a Jerusalén por la experiencia singular, sin duda alguna, única, sin duda alguna, de experimentar que estamos en la casa, en la habitación especial del Señor. Dice el versículo 4, he aquí los reyes se reunieron, pasaron todos, la vieron, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó temblor, dolor como de mujer que da luz. Y es como la experiencia de aquellos que se oponen, que pretendieron oponerse, no a un lugar que representa simplemente un pueblo, una nación, una historia, sino un lugar que es santo, que el Señor escogió, que apartó. Y no en vano, y tiene mucho sentido que este lugar siga siendo el centro religioso de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, y que solo entre el Islam y el cristianismo tenemos casi, por lo menos en confesión,
de fe, por lo menos 2.200 millones de habitantes de la tierra tienen como lugar sagrado a Jerusalén, y súmenle los otros 12 millones de judíos que puede haber en el mundo. Dice el versículo cierto Solano, quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. A mí esta parte de la Biblia, de este salmo, me llama mucho la atención porque esta es la descripción de lo que es la fe, ¿sí? La fe no se fundamenta en lo que vemos, sino que la fe tiene el fundamento en lo que oímos. Y como enseña el mismo Evangelio de Lucas y el libro de Lucas sobre el Señor Jesús, el Señor hizo y enseñó. O sea que para yo poder ver, debía haber primero oído. Dice la Biblia, la fe es por el oír la palabra de Dios. El sentido que se desarrolla en el camino de la fe es el oído. Dice el escritor de Hebreos, porque por fe andamos, no por vista. Quiere decir que un creyente va a ver las manifestaciones de Dios, el poder de Dios, cuando agudiza sus oídos a su voz. Y aquí los hijos de Coré están diciendo, lo oímos, primero lo oímos. ¿Qué oímos? Oímos que este es un lugar que Dios se glorifica, que la presencia de Dios está aquí. Hemos oído de sus maravillas, hemos oído que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso. Hemos oído, y lo que hemos oído nos ha atraído a Él, ha desarrollado en nosotros una fe, seguramente una fe inicial, pero eso que hemos oído ha cautivado nuestro corazón, y en la medida en que oímos, creemos, vemos. Así funciona la fe. Oigo, creo en mi corazón, y esa convicción es la que me va a dejar ver su gloria. Contrario a lo que nos cuenta la Biblia, por ejemplo, de los apóstoles que hablaban de primero veo y luego creo. Aquí el orden es primero oigo para poder ver. Ahora, ¿qué dice acá? Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordaremos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. O sea que en ese lugar que es la presencia de Dios, que experimentaban ellos la misericordia de Dios en medio de su presencia. Acuérdense que el templo representa la presencia de Dios. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Aquí habla, además de la misericordia, del gozo. Dice, andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y, y hoy yo quisiera mmm, con este salmo, eh, invitarlos a algo. Hay una experiencia personal que el Señor en su misericordia, en su gracia, en su bondad, en mi corazón me inquieté hace muchos años desde que empecé a caminar con el Señor Jesús respecto a su casa, a Jerusalén, al monte santo. Y en la gracia que pude haber hallado delante del Señor, eh, me ha permitido lo que dice el versículo 8, como lo oímos, así lo hemos visto. Y indudablemente, eh, y yo trato mucho de cuidarme de expresar de mis experiencias, pero sin duda alguna, cuando yo soy testigo de lo que dice aquí el Salmo 48, es un lugar que el Señor ha querido bendecir, y es un lugar en el cual la gracia, la misericordia, el gozo, el amor de Dios, la bondad de Dios se manifiesta. Eh, es un lugar sin duda alguna, y cuando yo tuve la oportunidad de ir la primera vez a Tierra Santa,
la última noche de mi oración en el Monte Santo, exactamente en el muro externo de lo que era el Templo de Salomón, yo le pedí a Dios que me diera como una misión respecto a su casa. Y esa noche tuve un sentir de pedirle que me permitiera eh, eh, ser de alguna manera como un representante de su casa. Y que, porque hay muchos pasajes de la Biblia donde habla que si yo bendigo su casa, su pueblo, a pesar de todos sus errores, dijo David, perdón, Abraham, y luego cuando aparece Balaam que quiso maldecir a Israel, dijo, serán benditos los que te bendigan y serán malditos los que te maldigan. Y yo decidí, le pedí a Dios que me permitiera bendecir su casa y el pueblo del cual viene mi Salvador, el pueblo del cual yo recibí la escritura. Eh, mm, y ahí entendí y le pedí al Señor que me permitiera ser como una especie de embajador de, de su casa. Y cuando me encuentro hoy con este salmo que dice, andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, yo en la misión que creo que el Señor me permite tener, he sido cuidadoso en conocer, en entender, en ubicarme, en estudiar eh, acerca de aquel lugar, acerca de la historia de ese pueblo y de lo que aconteció que salvó mi vida. Y dice el final del versículo 13, para que lo contéis a la generación venidera. Y he tratado de hacerlo para poderle contar a muchos que aunque las noticias nos puedan generar sentimientos, temor, enojo, ira, todo lo que puede generar el despliegue mediático en todas estas situaciones, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como herederos de unas promesas, y yo quiero decirles que nosotros como cristianos y como iglesia somos herederos de muchas promesas que se le fueron dadas al pueblo de Israel y que como dice Pablo, su error, su falta, su incredulidad, yo no la puedo simplemente juzgar porque de alguna manera su error fue la oportunidad para que yo creyera y que así como muchos fueron desgajados de ese olivo y perdieron el cumplimiento de estas promesas, nosotros como iglesia por la gracia, por la misericordia, somos herederos de una promesa hecha a un pueblo diferente a nosotros. Dice la Biblia, somos extranjeros y advenedizos. Nosotros éramos un pueblo incircunciso ajeno a las promesas y ahora somos parte de las promesas, somos un olivo silvestre injertado en el gran olivo que fue un pueblo que recibió unas promesas. Y yo tengo que cumplir este deber y hacía memoria en una oración que yo le hice al Señor, ser embajador. Yo tengo el deber de contarle a la generación venidera de lo que es este lugar, de lo que Dios dispuso así. Dios es muy soberano y a mí me ha impactado mucho eso porque fue el único lugar de la tierra que el Señor dijo que, que iban a estar sus pies ahí. Ahora, como cristianos, ustedes han estado escuchando noticias de lo que está pasando allí. Yo creo que hay muchas personas que están sufriendo y yo creo que la postura del cristiano no puede ser una postura simplemente que, permítame decirlo así, como sionista, y como quien dice, los israelitas son los buenos, los palestinos son los malos, porque esa es la misma situación que estamos viviendo en Colombia, de decir que los de un lado son buenos y los del otro son malos. No, aquí lo único que vemos es el diablo, la oscuridad, el orgullo, la soberbia, el engaño metido en medio de ellos, el odio, el resentimiento, una cantidad de emociones que lo único que hacen es acrecentar las crisis. Nosotros tenemos un compromiso delante de Dios de orar por la paz, de pedirle al Señor que restaure de uno u otro lado. Y claro, seguramente el Estado de Israel tiene el derecho de defenderse soberanamente, pero del otro lado también hay personas que están en unas situaciones lamentables
y cada uno tiene una postura de defensa. Y la postura del cristianismo no es simplemente decir estos son malos y terroristas y estos son los buenos. Aquí hay víctimas, aquí simplemente hay personas que están sufriendo y estén seguros que si el Señor Jesús estuviera en medio de nosotros, no rechazaría ni a los unos ni a los otros. El Señor Jesús, porque habla de ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Y nuestras posturas muchas veces no ayudan con la paz, sino que acrecentan las crisis de conflicto. Este es un momento de tener en cuenta también, como oramos por la paz de nuestro país, de pedirle al Señor que aquel lugar que Él escogió como la morada de sus pies halle paz. Que Dios nos permita ver, y esa es mi oración constante. Además de la paz de Jerusalén, yo le digo al Señor de nuevo, déjame ver lo que tanto he oído, déjame presenciar lo que allí ha sucedido, lo que tú tienes para mí. Y sin duda alguna, y yo sé que Dios es omnipresente y Él está aquí conmigo, está con usted en su casa, pero sin duda alguna los momentos más profundos y hermosos de mi vida espiritual los he tenido allí en la casa de mi Señor, porque así lo eligió Él, porque Él premia también a aquel que decide pagar el costo de subir al monte. Es que es muy diferente orar desde la comodidad de la cama o de un mueble a tomar el esfuerzo aún de desplazarse. Es como el que va a la iglesia, es muy diferente que el que ve una predicación por internet. La experiencia es muy diferente del congregarnos, del unirnos, del pagar el precio y desplazarnos, de subir a ese lugar de oración que el Señor ha elegido en su ciudad, que el Señor ha elegido en nuestro, bueno, en nuestro lugar de culto. Y asimismo, el ir a la casa del Señor, sin duda alguna, tiene una bendición extraordinaria. Así que, conforme a una demanda que Dios me dio a mí, y permítanme y perdónenme hoy haberme puesto a explicarles y a decirles de mi experiencia, pero fue una oración y un mandato que yo recibí del Señor, que debía contar a las generaciones venideras lo que allí vi, fruto de lo que había visto, que Dios es tangible, real, y algo que me conmovió mucho desde la primera vez que pude ir a Tierra Santa fue evidenciar eso. Me impactó ver los lugares que tanto había leído en la Escritura, que tanto había escuchado en la Escritura. Me impactó conocer y ver la descripción que había visto en la Escritura que tiene más de 2000 años y que allí están como testigos mudos de ese acto de amor que Dios hizo al enviar a su único Hijo. Así que quiero pedirles que también en sus oraciones tengamos en cuenta la ciudad santa, el pueblo del libro, que tengamos en cuenta también un pueblo que ha desarrollado una fe como los musulmanes, que sin duda alguna también tienen mucha piedad, y hay personas muy piadosas, muy correctas, adultos, jóvenes, niños, que tienen una fe sana, limpia, que entienden la esencia de la religión, que son actos de bondad, y que también lastimosamente hay muchos engañados, resentidos, dolidos, que creen que la única vía son las vías de hecho para conseguir justicia. Orémosle a Dios, Dios es poderoso, Dios puede desarmar los corazones. No dejemos de orar por nuestro país y hagámoslo a la par. Oremos por la situación de la ciudad donde cada uno está, y oremos también a la par por la casa del Señor, y que Dios permita que su pueblo también abra los ojos, y por qué no, que los musulmanes también abran los ojos. Los musulmanes tienen como un gran profeta el Señor Jesús. Dentro del Corán hablan del Señor Jesús, y por qué no que ellos también abran sus ojos, su mente, y puedan reconocer la misericordia, el amor y la bondad y la reconciliación que vino a traer el Señor Jesús. Oremos, entreguémosle este día al Señor, y yo me voy a permitir, Señor, pues este espacio conforme a creo que un mandato que me diste personalmente de ser un testigo y de poder anunciar, contar a las generaciones venideras de tu casa.
Yo te doy gracias por el privilegio y la responsabilidad que a mí y a cada persona de los que estamos aquí conectados le has dado de ir a tu casa, de haber visto lo que tanto han oído. Y hoy quiero pedirte, Señor, y así como nos hemos unido en oración por nuestras ciudades, por nuestro país, hoy quiero pedirte conforme dice el Salmo 122:6, que tu pueblo también comprende tus palabras, que estas situaciones de temor, de incertidumbre y los sentimientos de odio tal vez, de dolor, haga que sus corazones vuelvan a ti, Señor. Yo te suplico, por favor, que, que tu espíritu obre, que tu espíritu obre en los corazones y en las mentes. Muchos de los que habitan allí fueron formados en la Escritura. Desde pequeños les enseñaron principios, el temor a ti, el amor a ti. Y yo te pido que esas palabras que fueron sembradas en sus corazones en estos tiempos difíciles germinen. Señor, hoy te pido no que defiendas un pueblo, sino que tengas misericordia de toda la humanidad que está allí. Todos, de lado y lado hay padres, hay madres, hay hijos. Señor, tú sabes cómo muchos son manipulados y manipuladores. Te pido que reprendas las huestes, los principados, las autoridades y gobernadores de las tinieblas que influyen allí para engañar, para manipular la información, para abusar, para servirse del más débil, Señor. Yo te pido que obres conforme a tu misericordia y justicia. Oremos que Dios restaure su casa. ¿Y por qué no pedirle que Dios le permita a usted ser de aquellos que oye, que ha oído, pero que también puede ver lo que Dios ha hecho en ese lugar? ¿Por qué no pedirle a Dios que le permita subir? Como le decía David al Señor, si hallaré gracia delante de tus ojos, volveré a subir al santo templo y la volveré a ver. Si he hallado gracia delante de tus ojos, déjame volver a verla, Señor. Volver a adorarte, alabarte. Porque como dice este salmo en el versículo 1, tú eres grande, Señor, y digno de ser en gran manera alabado en tu ciudad, en tu monte santo. Restaura tu casa. Y desde Jerusalén yo te pido que envíes bendición sobre nuestro pueblo, sobre nuestras ciudades, sobre el lugar donde moramos. Te pido que la paz que se experimenta en Jerusalén, a pesar de cualquier circunstancia, esa paz sea la que haya en nuestro corazón. Te entregamos este día las manifestaciones y expresiones de inconformidad de las personas que saldrán hoy a la calle en Colombia. Y te pido que guardes de todo mal y todo peligro a nuestros pobladores. Obra sobrenaturalmente en nuestras naciones y trae tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.